Uno de mis primeros casos fue aquí en Ocoa, que fue de un homicidio. Sí, porque la carga es mayor. Tu conciencia siente una responsabilidad de que esa persona no la condene. Mira qué pasa, en los últimos años se ha mediatizado mucho el tema jurídico. Creo que hay unos jueces valientes, ¿Y la fiscalía? unos jueces Entonces, ¿qué sucedió en la medida de coerción? Que liberaron 3 y dejaron 2 de los imputados. que son inocentes hasta tanto se les demuestre lo contrario. Hay un área donde pocos conocemos. Muchas personas estudian, pero la sociedad en general conoce poco de lo que pasa con las leyes, con las infracciones, lo que pasa con los policías, los fiscales. Por eso, en el capítulo de hoy, traemos lo que es derecho con cucharita. Hoy compartimos con un abogado graduado cum laude de la UAS, ha hecho maestría, innumerables cursos, fue defensor público también y es una persona que tiene un proyecto, como lo mencioné casi ahora, se llama Derecho con Cucharita. Y tenemos por aquí con nosotros, bienvenido Daniel Arias Abad. Gracias José Enrique por la invitación, estamos por aquí. Yo cuando estaba leyendo, investigando un poquito sobre ti, sobre lo que íbamos a hablar, me pregunté cómo con tanto en tu currículum, tantas cosas, tantos estudios, has tenido tiempo también para la parte del deporte. Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que eso como que va a la par, porque el deporte realmente, vamos a decir que mi currículum deportivo, por decir algo, es de antes de la universidad. Ya después que yo entré a la universidad, coloquialmente hablando, uno como que le dio banda al deporte. Pero no por falta de pasión, sino porque tú sabes que ya después que uno se mete de lleno en la universidad, etcétera, a trabajar en la capital, ya básicamente el deporte cae en un segundo plano. Pero uno siempre es fanático del deporte. Ahora mismo, por ejemplo, yo pertenezco a una liga en la universidad, en la UAS, que es de jóvenes ocoeños, se llama Lubao. Sígalo en las redes, Lubao. Denle seguimiento a los deportes. Aquí a los que juegan básquet, tienen un reto con Leo próximamente. Ajá. Uno contra uno. Ah, Deporte, contra ti. sí. Pero esa parte de que veía que a pesar de estar estudiando, mantenías el deporte y realmente la parte de tu récord de nota, la parte de todos los estudios que has hecho y mantenerte en la parte deportiva y laboral es un reto. Claro, tú sabes que en el deporte, por lo menos en este país, todo el mundo tiene la esperanza de filmarla en la Grande Liga. Entonces, cuando uno está chamaquito, siempre los papás dicen, bueno, métete al play, por si acaso. Y yo estuve en el deporte de temprano, en la Liga Bolívar Peña. Ahí gané algunos premios, digamos, deportivos. A veces que líder en hit, líder en base robada, líder en bateo en distintas categorías. Practiqué un tiempo en la academia de Huesito, que todo el mundo conoce aquí. Nunca llegué a filmar, gracias. Y luego conocí el basquetbol, ahí me enamoré del basquetbol y me olvidé básicamente del béisbol. Me inscribí en el club Villini desde que tenía como 11 o 12 años. Y me fui desarrollando en el tema del básquetbol. Jugué varios torneos aquí en diferentes categorías. En un momento dado fui selección de la categoría infantil. Viajamos con Miguel Soto a San Juan. Varios muchachos de aquí muy buenos deportistas. Y ahí más o menos manejando todas las aguas que uno pueda. Pero escuchamos tu nombre, Daniel Arias Abad. Nos preguntamos de dónde viene Daniel, principalmente por el Abad. Bueno, mira, qué interesante que notaste que el apellido es poco usual aquí en San José de Ocoa. Yo, yo tengo 3 hermanos, somos 4. Yo soy el único que nació en Ocoa. Luego todos ellos nacieron en Santo Domingo porque mi madre es de María Trinidad Sancho, Nagua. Y entonces se conoció con mi papá, que es de San José de Ocoa, en Santo Domingo. Y la mayoría de los demás hermanos míos nacieron allá. Yo nací aquí, por eso el apellido Abad, que es de mi abuelo, era de la zona de Bonao, de esa zona. Y ya tú sabes. Pero por que ahí. ese apellido no me suena ni dominicano. De verdad, sí, hay mucho. Andy Abad, el pelotero, dime, el del Licey. Tulile. Ah, míralo ahí, velo ahí, como dicen los ibaeños. Sí. Esa gente tiene que ser descendencia de la India, obligado. Esos son, yo creo que esos árabes que pasaron a España en un momento dado, de esos lados de Marruecos y esos lados, qué sé yo. Pero ¿cómo era tu infancia, aparte de encontrarte con el deporte?
jugar en el barrio, del topao, lo que sea, estudiar inglés, eh, básicamente, o sea, lo que hace todo el mundo aquí. Pero que aparte de tú jugar y ser aplicado actualmente, tengo entendido que tú eras aplicado también cuando niño, que te gustaba esa parte del debate, de estudiar y que eras muy aplicado. Yo no sé si he aplicado, porque yo realmente nunca he sido muy aplicado, tú sabes. O sea, lo que pasa es que, pero me he destacado, vamos a ponerlo así, que sí me he destacado académicamente desde muy joven, porque creo que tengo buena capacidad de aprendizaje, aprendo rápido, y por eso lo he utilizado a mi favor, pero yo nunca he sido tan aplicado. O sea, yo soy un poco una mezcla ahí como medio, tú sabes, como que medio de aquí, medio de allá, medio rural, medio académico. Entonces, En lo académico tú eres un pop igual. una vaina así, exactamente, porque yo era de lo que de vez en cuando me fugaba, de lo que, tú me entiendes, pero me he ido bien, sí, siempre me he tratado por lo menos de cumplir académicamente desde joven. ¿Algún profesor que quieras pedirle disculpas? Eh, atención, Fran, contabilidad. Pero yo di contabilidad. Fran es mi amigo, lo quiero, pero lo hicimos mucho sufrir porque fue el primer año que él entró, fue con nosotros y los muchachos eran inquietos. Yo hice el técnico Tú en hiciste el técnico de contabilidad. contabilidad, exacto, Sí. pero yo soy del primer técnico de contabilidad, yo soy de esa generación. Y Fran entró ahí, básicamente. Y tú sabes que Fran es muy empático, le gusta, es muy simpático, pero Sí. los muchachos no andaban en esa, ¿no? Estaban en molestar. Y más en esa época que el liceo era calentón. Sí, era más complicado, sí. Creo yo, no sé cómo es ahora realmente. Pero entonces haces contabilidad, pero luego te vas a la universidad y te vas por el derecho. Bueno, mira, tú sabes que la mayoría de la gente que estudia Derecho, mucha gente, tú le preguntas, "Ven acá, ¿por qué tú estudias Derecho? O estudiaste Derecho. Ah, porque no se me dan los números, yo no soy bueno con los números, pero en verdad yo siempre fui bueno con los números. Yo incluso participé en Olimpiadas de Matemáticas y en la universidad siempre me fue bien en física, matemática. Esa no fue la razón. Yo realmente iba a estudiar cinematografía. Yo tenía mi pensum y todo el asunto. Pero mi mamá me disuadió porque me dijo, mira, tú puedes pasar hambre con esa carrera. Yo te estoy hablando del 2007, Que en ese tiempo 2008. no había esa expansión ¿Me de la entiendes? tecnología, las cámaras. Y entonces después realmente decidí el derecho porque siempre soy una persona como muy crítica y cuestiono todo. Y creo que era la carrera que más me aplicaba. Por eso estudié derecho. Pero me dijiste que participaste en el concurso de matemáticas, pero tengo entendido que fuiste también a la parte de debate, fuiste rey de las patronales. Sí, coño, qué incómodo hablar de uno, en verdad, pero ya estamos aquí. Yo fui rey de las fiestas patronales de San José de Ocoa, creo que 2007. eh, y también gané un concurso de ortografía a nivel nacional. Interesante que yo realmente no quería participar en ambas cosas y gané. Porque, por ejemplo, cuando se seleccionó quién iban a participar para el reinado, aunque yo cumplía por el tema de la nota, yo no fui a la reunión porque yo no quería. Pero luego Bernarda, que era la directora del liceo en ese tiempo, me llamó, se reunió conmigo, me dijo, tú tienes que participar obligado. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me fui y al final gané el reinado. Y también con el concurso de ortografía tuve una situación porque eh, yo era chambelán en un 1:15 de Chris Lady. Entonces el cumpleaños era un sábado y el concurso de ortografía era un sábado. Yo estaba en el Dominico en ese tiempo. Yo tenía clase los sábados. Y yo le dije a las personas que yo no iba a concursar porque cayó un día que yo tenía un compromiso. Y yo recuerdo que ese día la gente de la que estaba encargada de nosotros era la directora del distrito regional, que era la de ASUA, porque era el Ministerio de Educación. Y me fue a buscar Dominico. Me fue a buscar Dominico. Yo era menor de edad en ese tiempo, ni siquiera me dejaban salir, tuvieron que llamar a mi papá para que yo fuera al concurso. Que sí, que yo tenía que ¿Y ir. dónde era el concurso? El concurso se realizó en el canal, creo que canal 13 o canal 11, porque fue televisado. Ok. Y ya tú sabes, muchachos, ahí tuve yo que cancelar el tema del Chamberlain, que ya tú sabes, esa gente me odiaron, porque tú sabes que los 15 es un evento importante para una joven. Pero yo no pude asistir y participé en el concurso y la del distrito me dijo, tú tienes que ganar ese concurso porque yo no vine aquí, toda esta lucha que tú no has dado.
y al final resulté ganador de ese primer concurso nacional de ortografía televisado. ¿En qué momento te perdona Chris Lady? Yo entiendo que ella me perdonó porque después de eso hemos hecho mucho coro, somos amigos. En la UAS hacíamos muchos juntes. Ella lo entendió después. Entonces te vas a la Su UAS. mamá no sé si me ha perdonado. Aquí tenemos el debate que todo el que va a la UAS tiene un cuento de huelga. ¿Cuál es tu cuento de huelga? Mi cuento de huelga, bueno, yo viví una cuanta huelga en la UAS realmente. Pero yo recuerdo una, pues yo vivía cerca de la UAS, que yo tenía una reunión con una persona, con una joven, una muchacha, era que como de una clase, como una tarea que íbamos a hacer. Y yo siempre he llegado tarde a todos los lados. Entonces ese día, y ella llegó temprano, y yo no había llegado, pues yo estaba en mi casa, y ella me llama, que ya tú sabes que eso está encendido, era una de estas muchachas que son como miedosas, tú sabes. Y ya tú sabes, yo tuve que de alguna manera meterme en la UA, que tú sabes cómo es cuando hay huelga, cierran todo y vaina. Yo tuve que buscar la manera de meterme en la UA para buscarla a ella, porque me sentía responsable, tú sabes, de que le pudiera pasar algo y ese tipo de cosas. Pero uno vivió muchas cosas ahí realmente. La UA se ponía intensa, se ponía complicada. Pero por suerte no salí herido. Entonces, ¿cómo fueron tus años de estudio ya que saliste con Lauden? Bueno, yo, como te decía, yo no soy una gente como tan aplicada, pero aprendo rápido y me va bien en los exámenes. Y yo iba a mi clase, faltaba mucho también, a veces. Este es un invitado sincero. Hemos traído unos cuantos, luego me tiran, me dice que mira, te habló mentira con tal cosa. Él está siendo sincero Sí, porque totalmente. yo entré en el 2008 a la universidad, pero en el 2010, cuando llegaron unos cuantos amigos míos del barrio, Jan y Evan especialmente, como que se generó una ola de bebedera de ron que hacía que uno faltara a clase. Y entonces como que pero uno siempre sobrevivía, tú me entiendes, porque realmente a mí siempre me ha ido bien con los exámenes y al final pude graduarme con honores. ¿Tú eres de los que dejó de coger clases de que los lunes temprano? Los lunes temprano. Las materias. Ah, de que porque venía para acá, que sí o qué. Coño, era complicado. Pero no, yo siempre cogí mi clase. Yo siempre cogí mi clase. Aunque tuviera que salir a las 4 de la mañana de aquí, yo siempre cogí mi clase. Háblame de ese proceso, de esas capacitaciones, ya en el mundo legislativo. Bueno, mira, yo termino la universidad, entonces decido participar. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba en Leisa. Yo trabajé en Leisa. Los últimos años ya de la universidad, cuando me gradué, yo estaba en Leisa. Entonces ahí decido participar en un concurso de la Oficina Nacional de la Defensa Pública para ser defensor público. Ahí participamos algunos 500 abogados y yo salí agraciado, o sea, pasé el concurso. Ahí entré a estudiar a la Escuela Nacional de la Judicatura, que es la escuela que forma a los jueces y los defensores públicos, pero es una escuela que pertenece más al Poder Judicial, a los jueces. Ahí me capacité como defensor público por 1 año y pico. Y luego me fui a Pedernales a trabajar, pero ya sé la parte laboral. Y ya desde el punto de vista académico, hice una maestría de Derecho Constitucional en la UAS. Y ahora mismo estoy haciendo una maestría en Derecho Administrativo y Tributario en APEC. Y, ¿sabes? Uno siempre se mantiene haciendo sus cursos, sus capacitaciones y ese tipo de cosas. ¿Qué te anima a querer ser defensor público? Mira, en verdad, yo me animé a ser defensor público por mi papá, porque mi papá es abogado y siempre me hablaba, los defensores públicos son los más capacitados, por lo menos a nivel penal. Y uno siempre anda buscando la excelencia, ¿tú entiendes? Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero ser defensor público, pues si esos son los más duros, yo quiero ser defensor. Y realmente, porque la capacitación que se le da a un defensor público es muy intensa y tú sales muy preparado, ¿tú me entiendes? Y eso fue más lo que me motivó a ser defensor público, además de, como yo te decía ahorita, yo soy yo cuestiono todo y me gusta ir contra la corriente siempre. Pero esa corriente te lleva para Pedernales. Me llevo lejos eso. ¿Cuántas horas de Santo Domingo? 7 horas, 7 7 horas, horas. 6 horas y media. Sí. Entonces, en ese momento que dicen, tú tienes que ir para Pedernales, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, hermano, para Pedernales, yo nunca en mi vida había ido a Pedernales. Ya tú sabes, eso está al lado de la frontera. Es más, cuando yo llegué a Pedernales, me llegó un mensaje al teléfono que decía bienvenido a Haití. Para que tenga una idea, y no te estoy hablando mentira. ¿De ver al teléfono? Al teléfono, o sea, como del operador, Ujú. de Altiz o algo así, qué sé yo. Bienvenido a Haití, me dijo. Yo dije, wow.
Yo dije, y es así, es verdad. Pero no, yo dije, bueno, yo quiero ser defensor público. Eso fue un tema de falta de plaza. Me ofrecieron, creo que fue Elías Piña y Pedernales, eran las que quedaban. Y yo dije, bueno, yo no he ido a ninguna de las dos, pero en Pedernales estaba allá de las Águilas, vámonos para Pedernales. Y en ese tiempo yo recuerdo que mi hermano estaba en África trabajando. Mi hermano trabajaba en África con Odebrecht. Y yo dije, coño, pero si el hermano mío está en África, qué más lejos. Yo me podía a Pedernales. Y nada, y me fui a Pedernales. Y nada, fue una experiencia interesante, ¿tú me entiendes? Yo nunca había ido a Pedernales. La primera vez que fui a Pedernales me fui con todo y mudanza. Porque también esa era otra situación, no sabía dónde iba a vivir. Pero por suerte una tía mía tenía una vecina de Pedernales y le dijo que un hermano estaba allá con una casa que tenía varias habitaciones vacías. Yo hablé por teléfono con esa persona, nunca lo había visto y llegué directamente a su casa con una nevera, una vaina. Una nevera no, perdón, en ese tiempo no. Par de cosas, ropa mía y asuntos. Y por allá duró un año. Los colegas míos se reían de mí, los defensores, que decían que yo iba a litigar con Chivo y que si yo qué. Y realmente fue una experiencia un poco, cuando yo iba de camino, yo me estaba asustando porque yo iba pasando como pueblito Sí. y yo veo como mucha gente caminando como cargando agua. Digo yo, bueno, no hay agua. Y mucho desierto. Mucho desierto. Después pasé como por un parque y había un puerco grandísimo como la donde va la glorieta. Digo yo, bueno, está complicada la vaina. ¿Me entiendes? Pero después cuando llegué allá, para que no me maten mi gente de Pedernales, fue una experiencia muy bonita. Tengo buenos amigos allá. Es un pueblo muy lindo. La gente también, playas bellísimas, ríos. Y por suerte, ese mismo año, mi primer año como defensor público, yo gané el defensor público a nivel nacional. O sea, defensor público del año a nivel nacional. Eso fue en el 2007, en mi primer año. O sea que de novato, aún fue así, fui MVP. Y me fue muy bien por ahí. Pero estamos Muy hablando buenos amigos también. que de Pedernales, como quien dice, rompiste un récord de que desde Pedernales fuiste a nivel nacional el defensor público. Eso es un hito, básicamente. Eso es así. Fui defensor público del año estando en Pedernales porque tuve muchos resultados positivos, o sea, con los casos que trabajé. Eso te iba a preguntar, la parte de los casos, ¿cuáles fueron los mayores casos que tuviste que trabajar en tu primer año de defensor público? Bueno, mira, te voy a decir, el primer juicio que yo conocí, el mayor era pasante cuando yo conocí ese juicio. Eso fue un juicio que me condenaron a 60 años, por así decirlo. 60 años. Porque eran 3 imputados, me dieron 20, 20 y 20. Y ahí se estaba hablando de gente, de una gente que le mocharon la cabeza a una persona. Ya tú sabes el tipo de caso con el que yo me enfrenté la primera vez en mi vida. Mi primer caso como abogado. Eso fue en el 2016. Y he tenido casos de todo tipo, ¿tú me entiendes? Casos que para la mayoría de la gente hasta te pueden cuestionar la moral. Y vaina, decir, ¿cómo tú defiendes a una gente así? Pero era la función que uno decidió, eligió, ¿me entiendes? Entonces, yo he tenido casos de homicidio, de asesinato, de violación, de violencia intrafamiliar, de golpe herida, de incendio, de tortura, de envenenamiento. ¿Cuál es el que menos te gusta tratar? Bueno, no te diría como por tipo penal, porque va a depender como las circunstancias del caso. ¿Tú me entiendes? Yo no te puedo decir que, mira, no me gusta lo de homicidio, porque depende, porque hay casos que a ti te pueden acusar de homicidio donde tú realmente no eres culpable o son circunstancias. Pero hubo un caso que a mí no me gustó mucho, que fue como de violencia intrafamiliar, porque fue como muy agresivo a la persona. Pero realmente yo siempre he dicho que los casos que a mí menos me gustan son de la gente inocente. Como defensor público, te estoy hablando, ¿verdad? Como defensor público, los casos que menos me gustaban eran de la gente que yo entendía que eran inocentes. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, porque la carga es mayor. Tu conciencia siente una responsabilidad de que esa persona no la condenen. Y el sistema dominicano o el sistema en el mundo de justicia, no todo el que condenan es culpable. Vamos a hacer un paréntesis, explicarle a la gente un poquito tu papel como defensor público. Como dice tu proyecto, Bueno. Derecho con Cucharita, vamos a darle un poquito con cucharita. ¿De qué se trata y cuál era tu papel en ese caso? Cuando yo era defensor público, porque ya yo no soy defensor público, yo luego pasé a la Suprema Corte de Justicia, ahora soy abogado independiente. El defensor público es un abogado contratado por el Estado Dominicano, no por el gobierno, por el Estado Dominicano. La gente se confunde con eso. Que defiende a las personas que están acusadas de alguna infracción penal y por alguna razón no tienen abogado. Regularmente condiciones económicas,
que no tienen cómo pagar un abogado, y entonces el Estado le asigna un abogado. Ese abogado se llama defensor público, que es lo que yo era. Entonces los casos que las personas que no tenían abogado solicitaban que se le asigne un defensor público, y entonces eso se le asigna a un defensor de la oficina que se trate. Si es de OCOA, ahí por ejemplo hay varios defensores públicos, te van a asignar el que toque. Entonces eso es lo que hace un defensor público, defender al que no tiene abogado. Entonces, ¿en qué momento sales de Pedernales? Yo duré un año en Pedernales, 2016-2017. En el 2017 llego a San Cristóbal, más o menos como agosto del 2017, me trasladan a San Cristóbal. Ahí estuve 2017 hasta el 2020, más o menos octubre del 2020. Ahí renuncié para pasar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál era tu papel en la Suprema? Yo fui letrado del Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia. El letrado es un abogado ayudante de los jueces. Es el abogado que elabora los proyectos de sentencia. O sea, los casos que llegan, por ejemplo, un recurso de casación llega a la Suprema. Entonces, nosotros como abogados ayudantes, o los que son ahora, ¿verdad? Cuando yo era abogado ayudante, evaluamos el caso, evaluamos cuáles son los criterios que ya sobre ese tipo de casos se han asumido en la Suprema, y a partir de ahí elaboramos un proyecto diciendo, mira, en este caso corresponde rechazar el recurso, corresponde acoger el recurso, porque realmente tiene razón en lo que critica la persona. Eso se le envía a los jueces evalúan si sí, si no, y aprueban el proyecto, y luego entonces se emite una sentencia. En otras palabras, ustedes le hacen una evaluación a los jueces detrás de cámara. Nosotros evaluamos en principio el caso, y luego el juez evalúa lo que nosotros estamos evaluando para ver si están de acuerdo. ¿Entiendes? Porque ya con el tiempo hay una línea de criterios sobre temas jurídicos. O sea, es como que yo te diga a ti, por ejemplo, mira, me condenaron a 20 años y el abogado tuyo va a la Suprema y dice, yo entiendo que 20 años es demasiado porque mira las circunstancias de este caso, etcétera, etcétera. Entonces yo evalúo el caso y digo, ok, vamos a ver qué ha dicho ya la Suprema respecto de este tipo de casos. Ah, mira, la Suprema ha dicho que el tema de la pena corresponde al tribunal de juicio, que eso ellos no se meten en ese tema, por lo tanto corresponde rechazar el recurso. Entonces uno hace un informe, se le manda al juez que le toca y el juez evalúa y dice, exacto, el criterio dice que eso le corresponde al tribunal de juicio, nosotros no tenemos que ver con esa pena, se quedó así como está, 20 años. Entonces es básicamente eso. ¿Por qué decides irte a ser abogado independiente? Bueno, yo tenía en mente realmente desde que fui defensor público ser abogado, ya como cuando renunciara a ser abogado independiente, pero en ese tiempo estaba la pandemia, estaba medio complicado el asunto, sabes que la justicia estaba incluso como virtual, era un poco un paso complicado. Entonces se presentó un concurso de la Suprema, yo participé y gané y por eso me contrataron, pero siempre mi ideal final era ser abogado independiente porque yo soy fanático de la libertad y realmente me gusta estar libre, o sea, tomar mi propia decisión. La parte del tiempo y todo eso. Todo eso. Y las decisiones de cómo trabajar, el cómo, cuándo trabajar, porque cuando tú eres empleado, tú tienes que hacerlo como están los lineamientos de ese trabajo. ¿Y qué tanto tú has traído tu trabajo a San José de Ocoa? Porque vemos que tú pusiste un anuncio hasta en la pantalla y todo eso, es decir, que tú estás buscando este mercado. Bueno, mira, lo primero es que yo no tengo tanto tiempo ni siquiera como abogado independiente. Yo tengo desde el 2000, yo estoy desde el febrero 2022, o sea, tengo un año y algo más o menos. Pero coincidencialmente, uno de mis primeros casos fue aquí en Ocoa, que fue de un homicidio de una joven, o sea, un caso de homicidio, una joven de Sabana Larga con su pareja. Y ahí tuvimos una especie de notoriedad aquí en Ocoa, con el tema de la forma de litigar y eso. Mucha gente reconoció esa parte y entendemos que Ocoa, porque al final, dime tú, nosotros somos de Ocoa y siempre estamos en Ocoa. Entonces yo entiendo que no es mi mercado principal realmente, Ocoa no es mi mercado, pero uno siempre está aquí, entonces me gusta que la gente sepa que yo estoy disponible. ¿En qué quedó ese caso de la joven? Bueno, ahora mismo, o sea, a ella la condenaron a 8 años aquí y fuimos a la Corte de Apelación rechazó el recurso, ahora estamos evaluando la posibilidad de recurrir en casación o no, casación ya en la Suprema. Estamos en esa discusión ahora, si vamos a la Suprema o no. Pero hablando de que aquí no es tu mercado principal, te he visto también en este corto tiempo, has construido una carrera de ir hasta programas de televisión a través de casos también, hablando de casos, te vi creo que fue en María Cela,
hablando del caso de una niña. Una violación sexual, sí. Sí, hemos tenido la oportunidad de participar en algunos medios de comunicación. Yo fui a María Cela, estuvimos conversando de un caso que teníamos en Moca, de una violación sexual, por un asunto de que se estaba retrasando deliberadamente ese proceso. Y estuvimos conversando. También estuve recientemente en el Mañanero. Estuve ahí, ya no un caso mío, sino comentando El caso de la del fiscal. caso de la fiscal con Higüey, con los policías de Higüey. Y ¿dónde más? He participado en algunos medios. Con eso de la fiscal, luego de que han salido tal vez otras informaciones, ¿ha cambiado tu opinión que diste en el programa? No, mi opinión sigue intacta porque el hecho no cambia. Ese hecho no ha variado. ¿Entiendes? Una infracción de tránsito tiene una consecuencia jurídica que dice la ley, que esa es la que hay que aplicar, no la que el otro quiera. Pues, ¿Entiendes? desde tu punto de vista, tu culpa... No es que lo culpo porque ella estuvo mal, ella actuó muy mal. ¿Entiendes? Su manejo fue totalmente incorrecto, inadecuado. Pero su conducta tiene una consecuencia que es la que hay que aplicar y no era el arresto. Eso es lo que yo decía, no era el arresto. Y menos de esa manera, ¿tú me entiendes? Ultrajarla de esa manera no era ni siquiera, no era necesario. Supone que un policía está entrenado para situaciones complicadas. Entonces, si tú no sabes dominar una situación complicada, tú no debes ser policía, entonces. Antes de hablar un poquito más de casos y demás, vamos a ver un poco de tu proyecto, Derecho con Cucharita. ¿De dónde nace esa inquietud de llevar la parte jurídica, legislativa, así, con palabras un poquito más llanas, más a la dominicanidad, más aplatanado? Mira qué pasa, en los últimos años se ha mediatizado mucho el tema jurídico. No sé si tú te has dado cuenta. No, O sea, bastante. ahora Muchos es... abogados cogiendo cámaras. Exacto, y no, y los casos, ya ahora los casos no quedan nada más en el tribunal, de que tú tienes que ir al tribunal. Un paréntesis. Dijo, Julio, fue Julio, creo que fue Julio. Ah, sí, Julio, que ya el segundo poder del Estado no es el poder legislativo, sino que es la prensa. Con lo que tú estás comentando, ¿tú crees que es así? Bueno, mira, antes de responderte esa pregunta, hay que hacer una cláusula de derecho con cucharita, porque hay que explicar bien. No se puede hablar de que el primer poder, el segundo poder, el tercer poder, porque según la división tradicional de los poderes establecida por Montesquieu, se habla de tres poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres poderes equitativos que mantienen en balance el Estado. O sea, que ninguno está por encima de otro. Incluso hubo una discusión muy famosa judicial en Estados Unidos, el caso Marbury, que lo pueden buscar, sobre también se discutía ese tema. Ahora bien, el tema de la prensa no se puede negar que es un poder, o sea, como dicen, un cuarto poder, porque es que la prensa incide demasiado en el rumbo del país, en las decisiones que van a tomar el Ejecutivo, incluso en las decisiones de los jueces, aunque digan que no. Entonces sí hay que reconocer que la prensa tiene un poder infinito. Al momento de tú visitar, bueno, el caso de María Cela, ¿cuál fue la situación? ¿Fue esa misma? Intentar hacer un tipo de presión mediática para acelerar el caso. Se puede decir que sí, realmente. O sea, es como exponer una situación irregular de los tribunales, ¿tú me entiendes? Una situación irregular sabiendo que la prensa hace su presión, realmente, porque te está exponiendo públicamente que tú estás haciendo algo incorrecto. Entonces el tribunal estaba teniendo un manejo incorrecto y las partes, y había que exponerlo. Pues seguimos. Derecho con Cucharita. No, entonces Derecho con Cucharita es un proyecto que te decía que se ha mediatizado mucho los temas, los casos jurídicos, la gente ya está pendiente, que agarraron a fulana presa, que agarraron a fulano, que le dieron medida de coerción, entonces la gente quiere saber, pero ¿qué es una medida de coerción? Tú escuchas que la gente, por ejemplo, le imponen una prisión preventiva y dice, lo condenaron a 3 meses. Y tú dices, no lo condenaron. Condenar es cuando te encuentran Sí. culpable, pero una medida de coerción es que para durante la ¿Te investigación... inhiben del proceso? No, durante la investigación indican que si tú tienes que ir a filmar, que si tú tienes que estar preso porque tú representas un peligro, pero no te han condenado. Entonces, y entre otras cosas, tú dices, bueno, hace falta que uno de una manera más o menos llana pueda explicarle a la gente que no es abogado de qué se trata cada cosa que están viendo, qué es una prisión preventiva, qué es una garantía económica, qué es una condena o qué pena lleva tal cosa. Y entonces por eso entendí que era necesario y trato de orientar y educar por esa vía. Entonces te podemos encontrar en Instagram así mismo, Derecho con Cucharita. Derecho con Cucharita. Tienes también la parte de Facebook, tienes canal de YouTube. Sí, tengo el Facebook, YouTube,
tengo el TikTok. Aunque, ¿sabes? Tú bailas. Lo intento. Raúl Alejandro, voy por ti. Ay, ¿cómo es posible este suceso? Pero no, estamos ahí, sí, en casi todo, en todas las redes, básicamente. Pero me comentabas de que también estás lanzando otro proyecto. Sí, con una colega estoy lanzando otro podcast, o un podcast, porque el Derecho con Cucharita no es un podcast, que se llama Disidentes. Ahí llevamos algunos invitados, son personas que tienen que ver con el ámbito jurídico. Por ejemplo, solo tenemos un episodio que hemos subido. No tenemos la calidad que ustedes tienen porque nosotros somos un improvisado, pero No. lo intentamos. Ahí entrevistamos, por ejemplo, jueces, abogados, peritos. Esa es la idea, ¿tú me entiendes? Que la gente también conozca más de lleno cómo se maneja el sistema. Que siento ¿Entiendes? que es un nicho que no está así explotado. Hay muchos abogados mediáticos que tú lo ves en muchos programas, pero realmente las personas no conocen en sí la parte jurídica y legislativa. Eso entiendo yo. Yo entiendo que, por ejemplo, casi siempre cuando se debate en temas jurídicos, se debate desde el punto de vista técnico y la gente no entiende ese tecnicismo. Entonces nosotros estamos tratando de que la gente conozca más la interioridad del sistema de justicia, pero que lo puedan entender, qué hace un juez, cómo es un juez, y la historia también, igual como tú me estás entrevistando, la historia de esa persona. Qué sé yo, hay gente que, por ejemplo, tienen 20 años trabajando en un tribunal de justicia. Hay algunos peritos que hacen experticia científica, cómo se hace eso, en qué ayuda a un proceso, y que la gente pueda ver todo lo que conlleva, por ejemplo, manejar el sistema de justicia. Entonces hablábamos ahorita de tu primer caso en San José de Ocoa. ¿Qué otros casos has tenido que llevar aquí en la provincia? Bueno, perdón, Ayuntamiento de San José de Ocoa, es mi trabajo, no es nada personal. Como dice, ¿cómo es el padrino? Mm, ¿Verdad? O los gángsters. Nada personal, solo negocios. Bueno, mira, yo tuve un caso contra el ayuntamiento que fue... yo pensaba que aquí en Dominicana no pasaba eso de demanda al Estado. Sí, aquí hay un derecho administrativo que es justamente lo que yo estoy estudiando en APEC, que básicamente las relaciones de las personas con el Estado, con la administración pública, y hay muchas demandas donde la administración pública ha perdido y tienen que pagar, etcétera. Nosotros tuvimos justamente en el ámbito del derecho administrativo municipal, tuvimos un amparo en contra del Ayuntamiento de San José de Ocoa porque estaban tratando de impedir la colocación de una pantalla electrónica de publicidad, propiedad del ingeniero Giovanni Arias, ahí en la zona del parque. Entonces ellos hicieron algunas cosas irregulares, se metieron a esa localidad privada, incautaron equipos de la instalación de esa pantalla y básicamente intentaban prohibir la instalación de la pantalla. Entonces el ingeniero Giovanni me contactó y nosotros hicimos un amparo ante el tribunal indicando que ellos violaron el debido proceso, porque si vas a sancionar a alguien porque supuestamente está cometiendo una infracción municipal, pues tiene que llevar un proceso sancionador y de permitir que la persona se defienda. Eso es lo que se le llama el debido proceso, ¿me entiendes? Presentarle una acusación, mire, usted está acusado de hacer esto, y que él se defiende. No hicieron nada de eso. Ingresaron a una propiedad privada sin autorización judicial, lo cual está prohibido por la Constitución. Y también que en la propiedad privada, dicho el Tribunal Constitucional ya, los ayuntamientos no tienen calidad para cobrar arbitrios, que son los tributos que cobran los ayuntamientos, no tienen la calidad cuando se trata de la propiedad privada, porque la propiedad privada es lo que la gente, ¿verdad? Si no viola la ley, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, el ayuntamiento solo tiene calidad para cobrar arbitrio cuando tú haces uso del dominio público. Sí, a eso tú te refieres, por ejemplo, que hay una pared en la calle y yo le cobro a un político para que la pinte con su publicidad, es decir, el ayuntamiento no tiene derecho a cobrar por eso. Si es tu propiedad privada, no. Ahora, si está en el área del dominio público, como por ejemplo, qué sé yo, la acera o algo, que tú vas a poner tú sabes que ponen, por ejemplo, en la acera ponen Sí. como esa publicidad. Las vallas publicitarias. Las vallas, eso tú tienes que pagar, tienes que autorizártelo al ayuntamiento. Y varias cosas. Ellos también decían que había una resolución que prohibía las vallas en el centro del pueblo, pero eso no es una valla. Eso es una pantalla electrónica, eso no son cosas diferentes. No voy a preguntar si ganaste, porque hemos visto ¿Verdad? varios juegos de básquetbol en la pantalla. Para prueba un botón. Ahí está la pantalla. Y yo creo que la gente
independientemente de lo que pasó en el caso, yo creo que la gente se siente bien con la pantalla, o sea, es algo útil para el pueblo, algo de desarrollo, ¿me Sí, y entiendes? algo innovador Algo también. innovador. Entonces, ganaste al ayuntamiento. Me imagino que eso también te sigue dando un poquito de renombre. Sí, claro. Entonces, bueno, en un caso que ha estado muy sonoro últimamente es el caso de la parte de los implicados, en la parte de crear documentos falsos. Explícanos un poquito de ese caso que está pasando, que tú estás representando varios acusados. Bueno, sí, mira, tú sabes que, bueno, todo el mundo en Ocoa sabe que recientemente arrestaron unos cuantos jóvenes aquí en San José de Ocoa y también al notario Ramón Castillo por un tema de un caso que se investiga en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde supuestamente estas personas, dice la Fiscalía, que falsificaban documentos para, para consulta, o sea, para solicitudes de visa y ese tipo de cosas. Ahí nosotros estamos como abogados, junto con otros abogados de Ocoa, representando a algunos de las personas que están imputadas. Nosotros recientemente conocimos la medida de coerción el miércoles pasado. Hubo tres, eran cinco, son cinco, hubo tres que le impusieron una garantía económica, pagaron una fianza, como conoce la gente, y pudieron salir. Y hay dos de ellos que todavía están en prisión, le impusieron la prisión preventiva y todavía están ahí, pero estamos luchando para que lo antes posible puedan estar en su casa y puedan estar con su familia también. Esa es la meta ahora mismo. Entonces, ¿qué sucedió en la medida de coerción? Que liberaron 3 y dejaron 2 de los imputados. Mira, José Enrique, es bueno que tú me haces esa pregunta y hay que explicar algo. Y más para mucha gente que está especulando de que si fulanos son culpables, que si fulano es inocente. Tienen que saber que toda persona que es acusado de cometer un delito es inocente hasta que se le condene, hasta que se declare culpable de manera irrevocable. La medida de coerción no trata de culpabilidad o inocencia. La medida de coerción, el juez evalúa si una persona para mantenerse en el proceso debe estar en prisión o debe estar atado a otro tipo de medida de coerción. Por ahí no se determina quién tiene, si es culpable o si no es culpable. Entonces hay mucha gente que ha especulado de que fulano sí, que fulano no. Señores, no se pongan a hablar. Primero porque nosotros somos ciudadanos que estamos en el mundo y cualquiera puede tener una situación en la calle. Otra cosa es que mucha gente que se ha tocado para que colaboren y ayuden de alguna manera para lograr la libertad de esos muchachos que finalmente son ocoeños igual que nosotros y que si bien están imputados de un delito es un asunto que no es una cosa de gravedad, vamos a ponerlo así, y que son inocentes hasta tanto se les demuestre lo contrario. Y básicamente han dicho que no, con excusas baratas. Y todo el mundo, oye, cualquiera puede verse en esa situación. Entonces, es bueno que se entienda que aquí nadie se ha declarado culpable, nadie se ha declarado inocente. Nosotros estamos luchando todavía para que esos jóvenes salgan en libertad. En la publicación mencionan 5 abogados. ¿Cada uno está defendiendo una persona? ¿O cómo es el manejo entre ustedes? Bueno, mira, son 5 imputados. Ramón Castillo básicamente lo defendimos todos porque es una persona de nuestra comunidad jurídica y nos sentíamos comprometidos con eso. Y estuvimos defendiendo a Ramón Castillo, mi papá, Alfredo Arias, Giovanni Arias, Gerson González y yo. Pero después de ahí yo defiendo a Justin Pérez y a Michael Lizardo. A Eduardo Batista lo defiende Gerson González y a Rafael Leonardo Ramírez lo defiende otro abogado, se llama Richard, que es de Ocoa, pero tiene su sede en Santo Domingo. Y esa es la distribución hasta ahora. Entonces, ¿cuándo se vuelve a conocer el proceso? Bueno, ahora nosotros estamos esperando que nos notifiquen la resolución de las medidas de coerción y luego de ahí vamos a evaluar si vamos a depositar un recurso de apelación en contra de esa medida, que entendemos fue equivocada respecto a los muchachos que están presos. O si no, una revisión de la medida de coerción. Entonces no puedo decirte cuándo porque hay que depositar y luego un tribunal fija una fecha. Vamos a decir que de aquí a un mes y pico. ¿Por qué se conoce el proceso en Ciudad Nueva? Bueno, es una discusión. Habría que ver si realmente es competente allá o en Ocoa. Por eso no se discutió en la medida de coerción, por un tema estratégico. Y ya luego más adelante sí se discutirá si se intenta traer el caso a Ocoa o no. Pero básicamente la fiscalía entiende que como los documentos, dice la fiscalía, se utilizaban en la embajada americana, que tiene su localidad en el Distrito Nacional, pues entonces
está hablando dice que la competencia es allá. Por eso todavía no se ha discutido a nivel de tribunal. Hasta ahora se está conociendo en el Distrito Nacional. Hablabas de la parte de Ramón, que todos lo defendieron. Me gustaría saber ahí cuál es la diferencia de el abogado común y el que es notario. Bueno, mire, el abogado notario es como un plus, ¿verdad? Tú tienes que ser abogado, pero para ser notario también tienes que tomar unos cursos. Son muy escasas las plazas porque es como por cada cantidad de habitantes hay tantos notarios. Son por localidad. O sea, por ejemplo, notario de Ocoa no puede notarizar en Baní. Entonces el notario tiene fe pública. Fe pública quiere decir que lo que diga es verdad hasta que se pruebe lo contrario, por así decirlo. Por eso tú ves que si tú haces un acto de venta, tú vas donde un notario para que legalice las firmas. Por ejemplo, que diga que esas personas firmaron delante de él, ya eso tiene fe pública. Eso es así hasta que se pruebe lo contrario. Y eso es básicamente eso, la fe pública, que da certeza de lo que dice hasta que se pruebe lo contrario. ¿Cuántos notarios hay en San José de Ocoa? Tienen que haber hay como 4 cinco o 6, algo así. Yo creo que está el Pupi, Ramón Castillo, Johnny, está Chico, hay como 6, algo así. No sé. Entonces, ¿tú te consideras un abogado mediático? Eh, yo no soy un abogado mediático porque yo no tengo esa incidencia en los medios tan alta, ¿tú entiendes? Pero estoy intentando utilizar las redes sociales a mi favor, no te voy a decir que no, porque nuestro trabajo no es como, por ejemplo, el altitaje, que tú el que artista la gente lo conoce, pero el abogado no necesariamente tú lo conoces ni ves su calidad, por eso yo estoy usando las redes para que la gente sepa o evalúe la capacidad que uno tiene, el conocimiento que uno tiene y a partir de ahí generar, ¿verdad?, clientela. Lo digo porque tú estuviste también, según hablábamos hace rato, en el caso Medusa, un caso sumamente relevante aquí en República Dominicana. Sí, yo tuve una participación, ese es el caso donde se le está acusando al ex procurador Jean Alain Rodríguez y otras personas, y yo participé ahí en una etapa de ese proceso, específicamente en la solicitud de prórroga de la Fiscalía, donde solicitaban más plazos para presentar una acusación, y ahí tuvimos una participación que incluso creo que está en los medios de comunicación, se estaba televisando, y bueno, estuvimos ahí, sí, haciendo nuestra parte. ¿Cómo tú ves ese caso desde tu punto de vista? Bueno, realmente, después que yo salí, realmente no le he dado como ese seguimiento, tú sabes. No habían presentado la acusación en ese tiempo todavía, que es lo que determina que tú hagas una evaluación de si hay una posibilidad de condena y otras cosas. Es una acusación grandísima de 13.000 páginas. Y yo, si no me están pagando, no me voy a ponerle eso, tú me excusas, ¿me entiendes? De que no la tienen, No tengo tiempo. de que no la tienen en audiolibro. Debería. Pero tú sabes también algo de la gente, porque algo interesante, ahora que tú hablas de eso de mediático. La mayoría de la gente que ha visto televisado procesos judiciales no ha visto un juicio nunca. Y el juicio, como le dicen, juicio de fondo, es donde de verdad se litiga y donde los casos se determinan. Porque tú me puedes decir, yo tengo 10 testigos que van a decir qué sé yo, qué cosa. Pero cuando van al tribunal y se enfrentan a un interrogatorio, es donde sale a relucir si están hablando verdad o si no, o si es creíble o no es creíble lo que dicen, o si es relevante o no es relevante. ¿Tú entiendes? Porque yo te puedo decir, yo tengo un testigo que va a decir que vio tal cosa y cuando vaya que el otro abogado contrario lo contrainterroga, le saca a relucir cosas que te da a entender al tribunal de que, vete, pero tú tal vez no viste nada porque tú estabas muy lejos, porque estaba oscuro, porque esto, porque aquello. ¿Entiendes? Entonces, hay que esperar los juicios para saber realmente lo que va a suceder. Lo que tú me dices es que es difícil creer en lo que se dice en esos discursos, en esos juicios televisados, por ejemplo, todo lo que dice Girón, lo que dice la contraparte. Lo que pasa es que hay cosas jurídicas, técnicas, que son más importantes que lo que la gente cree que es importante. Porque, por ejemplo, tú tienes, por decir algo, mira ese caso donde Girón está diciendo esto y que aquello, pero Girón es un imputado, otro imputado, eso no es una prueba. ¿Entiendes? Entonces la gente dice, bueno, pero con lo que dice Girón está todo el mundo condenado. Y no necesariamente porque un coimputado no es una prueba. Uy, ¿Me entiendes? Entonces al final... no borré los WhatsApp. Exacto, entonces hay muchas cosas que la gente no entiende y después hay una decisión y dicen, que los jueces se vendieron, que tal cosa, y no necesariamente, que tiene que probar. Realmente lo que se dice tiene que probarlo. Pero en tu caso, o sea, ¿cuáles son tus aspiraciones, lo que quieres lograr
como abogado independiente? Retirarme joven. Qué sinceridad. Ya. No, desde ahorita yo... No, mentira, yo quiero seguir creciendo, obviamente. En un momento dado, crear una especie de firma donde tenga varios abogados trabajando conmigo. Seguir desarrollándome, seguir capacitándome, ampliar mis áreas de ejercicio. Por eso estoy haciendo una maestría en Derecho Administrativo y Tributario. Es un área que yo quiero explorar. Quiero dedicarme, o sea, poco a poco ir dedicándome mucho a esa área, el derecho administrativo y el derecho tributario. Y nada, seguir creciendo como lleve la marea. En la universidad, ¿hablan sobre lo que dicen de que todos los abogados son habladores? Hay una materia que se llama Aprende a mentir como abogado. No, mentira, es relajado. Es relajado. No, hermano, yo entiendo que no, que eso, la gente está equivocada con eso de que los abogados hablan mentiras. Yo entiendo que el abogado simplemente cuestiona, como te digo, las pruebas que tú tienes para afirmar una cosa u otra. Y yo no te estoy diciendo con eso que sea verdad o mentira. ¿Entiendes? Yo te estoy diciendo, tú no tienes la prueba que diga que eso es verdad. O sea, tú me estás diciendo, mira, yo acuso que fulano mató a fulano. Yo no te estoy diciendo que él no lo mató, que lo mató. Yo lo que te estoy diciendo es que tú no tienes la evidencia. Porque tú no tienes un testigo, tú no tienes un video, tú no tienes una prueba científica, tú no puedes tener ninguna prueba que con certeza determine que esa persona lo mató. Entonces nosotros como abogados cuestionamos eso, pero yo por lo menos personalmente nunca he hablado mentira en un tribunal. Yo nunca he hablado mentira en un tribunal, aunque suene a mentira. Tú que has estado en varios casos mediáticos, ¿te han intentado sobornar? Nunca me ha pasado. En mi caso nunca me ha pasado. No, nunca he tenido esa suerte. ¿Y si pasa lo del retiro? No, nunca. Siempre leal a mi cliente. 100% leal a mi cliente. Yo no me vendo por nada del mundo, por ningún tipo de prebenda ni de dinero, nada de eso. Yo soy parcial totalmente. El que está al lado mío como cliente es un santo. ¿Qué tú le recomiendas a esos jóvenes que les interesa estudiar en el área de derecho? Mira, esto es una buena carrera. Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de oportunidades de trabajo, porque el abogado trabaja en todos los lados. Hay muchas instituciones casi todas las instituciones requieren un abogado, si tú quieres, por ejemplo, emplearte. Además de eso, si quieres litigar, o sea, ir a los tribunales, tienes muchas áreas, tienes el derecho penal, el derecho civil, administrativo, comercial, etcétera, etcétera, lo que más te interese o por donde la vida te vaya llevando. Hay abogados que trabajan también solo, qué sé yo, haciendo contratos. Y creo que es una buena carrera. Lo que yo le recomiendo a la gente, el joven que quiere esta carrera, es que no aprenda solo por copiar. Como que mucha gente va a un tribunal, ve que fulano hace una cosa, pues así que se hace, ¿no? Es bueno que uno se lea los libros, que uno aprenda de verdad, porque muchas cosas que a veces se hacen regularmente no necesariamente se hace bien. No necesariamente lo que siempre se ha hecho está bien hecho. Entonces yo lo que recomiendo es que se capaciten bien para que puedan dar el mejor de los servicios a las personas que decidan contratarlo. Y no van a morir de hambre, créanme. ¿Cuál es tu opinión sobre la fiscal Miriam Germán? Creo que es una persona absolutamente íntegra, una persona que quedó en buenas manos la Procuraduría con ella, porque, ¿verdad? Creo que está haciendo un trabajo excelente con su equipo de investigación. Es una persona objetiva, lo ha dicho ella públicamente, aún siendo procuradora, que no lo que se dice es prueba. Por ejemplo, ella siendo procuradora, dice, no porque tú acuses algo, eso es una prueba, porque ella fue jueza de la Suprema Corte de Justicia y ella vio ese ángulo. Entonces creo que es una persona, creo que fue una elección exquisita para esa posición. Realmente la respeto mucho. ¿Y qué tú opinas de la justicia en San José de Ocoa? Bueno, yo creo que la justicia, porque la justicia es un término general que involucra muchas cosas, jueces, fiscales, abogados. Yo creo que está en buenas manos. Se jodió. Detrás de cámara no están de acuerdo. Yo creo que sí, especialmente en la parte del Poder Judicial. Creo que hay unos jueces valientes. ¿Y la fiscalía? Unos jueces, ¿cómo es la fiscalía? Ajá. Cambiamos el tema. No, la fiscalía también, muchos amigos míos ahí que respeto, Juan Carlos, Mingetti, son unos muchachos que están haciendo un buen trabajo de investigación y todo eso. ¿Hay un solo fiscal? No.
Hay varios fiscales, hay varios fiscales. ¿Ese es el único que lo está haciendo bien? No, 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 no. Ah. Germania, que era mi vecina, siempre ha sido una persona íntegra. ¿Entiendes? Creo que sí, que se está haciendo. Yo entiendo que Ocoa tiene se está haciendo muy buen trabajo de todos los ámbitos. Los defensores públicos son buenísimos. Mi amigo Joel, Mercedes. ¿Entiendes? Esos muchachos están haciendo un trabajo Entonces, encomiable. si habría que Y los abogados también. cambiar algo en la justicia de San José de Ocoa, ¿qué sería? Cambiar algo en la justicia de Ocoa. Bueno, en Ocoa y en el país entero, tú sabes. Yo creo que debe haber un poco más tal vez de apertura a la gente, a los abogados. Tú sabes que, por ejemplo, en las fiscalías, a veces para tú hasta verte con un fiscal es un lío. Y ese tipo de cosas pudieran mejorarse, yo entiendo, ¿tú entiendes? Pero esos son percataminutos. Por último, me gustaría así un consejo. Tú has visto tantas cosas como abogado, tantos sucesos que ocurren a nivel nacional. Un consejo a la población y al público de Fluyendo. Yo entiendo que una de las cosas que más me preocupa ahora mismo es que hay demasiada violencia. O sea, hay como una predisposición a la violencia. Cualquier situación es con violencia. ¿Entiendes? Entonces yo lo que le digo a la gente es que hay que hacerse el loco a veces. Hay que perderse, hacerse el loco y vaina. Que fulano dice, excúsame. Como decía un amigo mío que fue a jugar basquetbol a un barrio calentón y le daban unos faos duros y él decía, excúsame. ¿Tú entiendes? Porque al final, tú por tener la razón, por ser el gran macho o el gran qué sé yo qué, te meten en un lío con una gente, mata a uno, te matan a ti y ya eso es un problema para tu vida. Entonces yo el consejo que le doy a la gente es que reduzcan al mínimo el tema de la violencia, ¿tú entiendes? Que no todo amerita que la gente se ponga a discutir o a pelear. Eso hay cosas que uno tiene que como que rebalarle y hacerse el loco porque estamos viviendo unos tiempos complicados, unos tiempos difíciles y da pena, tú sabes que mucha gente ha dañado su vida por una situación que era tan evitable, a veces hasta un parqueo, que un juego de dominó. Entonces, ese es el consejo que yo doy a toda la gente. Daniel, pues nada, agradecerte por compartir con nosotros. Fluimos. Realmente. Fluimos. Me encantó. Le pusiste cucharita. Bueno, muchas gracias por la invitación, tú sabes que estamos siempre a la orden. A ustedes, gracias por estar con nosotros. No olvides suscribirse, dejarnos su comentario, su like y nos vemos en un próximo capítulo porque aquí seguimos fluyendo.